Ok. Entonces, la doctrina de la regeneración, también conocida como la doctrina del nuevo nacimiento, ok, es lo que vamos a nosotros ver en esta noche. La regeneración es una de las doctrinas más importantes, hermanos, del cristianismo. En las palabras de Jesús, cuando se reunió Jesús con Nicodemos, Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, en Juan 3:7, lo que nos revela la necesidad absoluta de esta obra divina para entrar en el reino de Dios. No podemos entrar en el reino de Dios si no hemos sido regenerados o si no hemos nacido de nuevo, si hemos sido hechos nuevas criaturas, que esto es exactamente lo que pasa. Sin regeneración no puede haber una verdadera fe, ¿ok? No puede haber verdadero arrepentimiento, ni tampoco puede haber una verdadera comunión con Dios, ¿ok? Entonces, este concepto de regeneración, aunque a menudo es muy mal entendido, es vital para que tengamos una correcta comprensión de lo que es la salvación. Y en esta clase vamos a explorar la doctrina con base en las escrituras y también vamos a analizar algunas opiniones de algunos teólogos importantes que nos enseñan también sobre esto. Si queremos una definición de lo que es la regeneración, podemos decir que la regeneración es el acto soberano de Dios mediante el cual una persona muerta en sus delitos y pecados es hecha viva espiritualmente. Es el acto por el cual Dios transforma el corazón de la persona, concediéndole nueva vida espiritual. ¿Ves? Entonces, este nuevo nacimiento no es algo que el ser humano puede lograr por su propia voluntad, sino que es una obra soberana del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Eh? En el Antiguo Testamento también se habla sobre este cambio, esa transformación que Dios quiere hacer en la vida de las personas, que es muy importante también que lo entendamos. Ezequiel 36:26 nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire qué interesante que Ezequiel haya dicho eso. Eso es como un vislumbre, ¿no? De aquello que Jesús iba a enseñar a nosotros en el Nuevo Testamento. Es una idea que ya viene desde el Antiguo Testamento, en que Dios va a transformar las personas de adentro de sus corazones, transformando sus corazones, quitando las acciones antiguas, el corazón de piedra, y también dando un espíritu nuevo y un corazón más maleable al Señor. Qué cosa interesante es esto que dice Ezequiel aquí, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, nos enseñan bastante sobre lo que es la regeneración y el nuevo nacimiento, ¿no? Jesús dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué interesante es esto.
Ahora, hay unas cosas que hay que resaltar en ese texto. Primero, es que cada vez que el Señor repite de cierto, ¿verdad? Es un costumbre judaico donde él está intentando dar un énfasis especial a lo que va a decir, generando una expectativa de algo muy importante que se va a decir. Todas las veces que se repite lo mismo en hebraico, eso es enfático. Eso significa que lo que va a decir es algo realmente muy importante. Entonces él lo repite, dice, de cierto, os te digo. Y entonces ahí dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Qué interesante. La palabra clave aquí es naciere, ¿no? Que es una palabra griega que se pronuncia GNC o GNT, si lo quieres pronunciar así, pero GNC que implica un nacimiento pasivo, o sea, lo que significa que el individuo no puede por su propia fuerza o por su propia voluntad producir el nuevo nacimiento. Nosotros no producimos nuestro nuevo nacimiento. No, el ser humano no puede producir a su propia regeneración. Esta es una obra absoluta de Dios. Esta es una obra que atañe solamente al Espíritu Santo. ¿Ok? Esto es muy importante también que se diga, ¿no? Porque básicamente no es una obra que nosotros vamos a producir por nuestra propia cuenta. El nacimiento del Espíritu es una obra regeneradora que transforma radicalmente al individuo y es hecha por Dios para nosotros. ¿Ok? Entonces, eh, el, el, la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3 versículo 5, ¿ok? Tito 3 5, Pablo destaca esta misma obra diciendo, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿ven? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, él está hablando aquí del nuevo nacimiento, ¿ves? Que nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo aquí. Y en este versículo, regeneración usa la palabra griega palingenesia. Palingenesia significa literalmente un nuevo comienzo. ¿Mm? Regenerar significa tener un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, refiriéndose así a la recreación espiritual, ¿no? La regeneración en sí es un acto entonces de la pura gracia de Dios, donde el Espíritu Santo regenera, renueva al creyente, trayéndolo de la muerte para la vida también. Eso también es bastante importante que lo entendamos. También hay una cosa importante que en la teología reformada, la regeneración es una obra, lo que se llama monergista de Dios. Monergista de Dios. Monergismo significa que es hecho por una sola persona. O sea, en el caso, la persona de Dios viene de mono, que significa uno, y ergón, que significa trabajo, ¿verdad? Entonces, monergista significa mono, uno, y viene de ergón, que significa trabajo. Entonces, se está diciendo que la regeneración es la obra de una sola persona trabajó
en la regeneración y este es Dios. Esto significa que solo Dios es el autor y el ejecutor de la transformación espiritual. El ser humano no coopera activamente en su regeneración, sino que es una acción unilateral del Espíritu Santo en la vida del individuo. Qué interesante es esto, ¿verdad? Esta es la visión reformada, ¿no? Los reformadores eran exactamente lo que enseñaban, de que Dios es el único que operó en la regeneración. Hay personas que dicen que no, pero yo dije que sí, ¿verdad? Al Señor, yo acepté a Jesús o cosas así como estas. Y quiero recalcar dos cosas. Primero es que nosotros no aceptamos a Jesús. Él nos acepta a nosotros, más bien, porque somos nosotros los que estamos perdidos, ¿verdad? No Él. Nosotros somos los que necesitamos la ayuda y Él nos recibe aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos da vida, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas importantes que debemos entender en el nuevo nacimiento. Otra cosa es que la única razón por la cual nosotros pudimos responder positivamente al llamado del Evangelio el día que se nos predicó la palabra a nosotros, la única razón por la cual nosotros pudimos responder al llamado del Evangelio es porque Dios ya había hecho antes una obra monergista de regeneración en nuestras vidas. Entonces, dándonos a través de la acción del Espíritu Santo, Él nos da a nosotros la capacidad ahora de comprender el mensaje y entonces de entenderlo y abrazarlo y entonces entregar nuestras vidas completamente a Él, ¿verdad? Porque una persona que no ha pasado por esta obra regeneradora de Dios no puede por su propia cuenta y por su propia voluntad venir a Dios. Recuerden que la Biblia, ya lo hemos dicho en las clases anteriores, recuerden que la Biblia utiliza la figura del muerto para la persona que no tiene a Cristo. ¿Eh? Dice así, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces, ¿por qué usa muertos? Porque los muertos no tienen ningún tipo de reacción. No pueden hacer absolutamente nada para revivir por ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Como la figura de Lázaro, ¿no? Lo, cuando Jesús lo resucitó. ¿Se dan cuenta? Lázaro no estaba en el sepulcro ya muerto 4 días, como dice la escritura, ya olía mal. Y Lázaro estaba ahí 4 días muerto en el sepulcro, ya oliendo mal, y Lázaro estaba ahí, ay, ¿a qué hora llega el Señor? O yo quiero resucitar, yo quiero tener al Señor otra vez porque quiero resucitar. Él no estaba así, él ya no sentía nada, él estaba muerto, él no podía responder. La única razón por la cual Lázaro pudo levantarse del sepulcro es porque Dios operó en él primero, restaurando completamente su vida, dándole vida cuando él estaba muerto. Y entonces cuando él recibió la vida, entonces pudo él inmediatamente escuchar la voz del Señor que le decía, Lázaro, ven fuera. Y entonces ahora él se levanta. Y entonces ahora él sale del sepulcro. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice el capítulo 2, versículo 1 de la epístola a los Efesios. Dice, él
os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa, que nosotros no podemos generar en nosotros mismos un acto de regeneración. Eso tiene que ser una obra de Dios, divina para nosotros. Que es interesante. ¿Ok? Bueno, qué bueno. Y entonces Juan Calvino enfatizó la soberanía absoluta de Dios en la regeneración. En su libro de las instituciones de la religión cristiana, Calvino escribió así, cito, Dios comienza su buena obra en nosotros mediante el llamamiento eficaz, el cual proviene de su libre elección y nos regenera para que seamos nuevas criaturas en Cristo. Cierro la cita. Calvino entonces veía la regeneración como una consecuencia del decreto eterno de Dios de salvarnos y parte integral del plan de salvación de Dios para nuestras vidas. ¿Eh? Ya por su lado, Martín Lutero sostenía la total incapacidad del ser humano para volverse hacia Dios sin la obra previa del Espíritu Santo. En su libro de la libertad cristiana, Martín Lutero argumentó que solo la gracia de Dios a través del Espíritu puede vivificar a una persona muerta en el pecado. Solamente por la gracia de Dios. Qué interesante lo que dice Martín Lutero en este caso. En el siglo XIX había un teólogo famoso llamado Herman Bavinck. Tiene un libro de teología muy bueno y él definió en el siglo XIX la regeneración como un acto recreador de Dios que renueva al pecador en su totalidad. Él escribió y dijo así, cito, la regeneración es un cambio radical que afecta al centro mismo del ser humano y su corazón. Cierra la cita. Bavinck entonces resalta que este acto divino no solamente cambia la mente, sino la voluntad y los afectos, transformando al individuo por completo. Interesante. Ya en el siglo XX, John Murray escribió una obra que se llamaba Redemption Accomplished and Applied, o sea, redención realizada y aplicada, en que dice así, la regeneración, dice, es una acción inmediata de Dios que produce vida espiritual. Para él, la regeneración es inseparable de la gracia eficaz. Para aquellos que son regenerados son llamados eficazmente a la fe y al arrepentimiento. Entonces, la conversión que nosotros participamos, el día que nosotros recordamos que fue el día de nuestra conversión, cuando levantamos la mano, cuando vinimos a Cristo, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, cuando realmente aceptamos el mensaje de salvación y respondimos positivamente a este mensaje, esto es hecho por causa de la regeneración y el llamado eficaz que Dios nos hizo a través del Evangelio y por su gracia y el don de la fe, lo cual generó en nosotros un arrepentimiento genuino que nos lleva entonces a una conversión también, ¿verdad?
Entonces hay un cambio completo, radical en nuestras vidas. Esto es muy, muy, muy importante también decirlo. Hay una relación muy estrecha entre la regeneración y la conversión. Y la conversión. Básicamente la regeneración, se puede decir que la regeneración precede a la fe, o sea, es antes de la fe. Creemos porque Dios actuó en nosotros primero. Si no, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a las cosas de Dios. Como dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca del hombre que está muerto en pecado. Eso es lo que dice. Una persona completamente incapaz de alcanzar por sus propios cuentas o por sus propios méritos la salvación. Entonces, la regeneración precede a la conversión. ¿Ves? Y la conversión incluye la fe y el arrepentimiento. Es una respuesta, ¿no? Al nuevo nacimiento realmente. Cuando somos tocados por Dios a través de su Espíritu, entonces somos regenerados y entendemos el mensaje y entonces la fe actúa como una fe eficaz y salvadora y nosotros entonces nos arrepentimos y entregamos completamente nuestras vidas a Cristo. Pero sin esa acción previa de Dios, no lo podríamos haber hecho jamás. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, lo resalta, como ya dijimos hace rato, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que significa que es imposible que alguien busque a Dios por su propia cuenta. Solo después de ser regenerados por la obra del Espíritu Santo, entonces el pecador puede responder positivamente en fe. Gracias a Dios por eso, porque Dios hace esta obra en nosotros. El capítulo 2 de Efesios, versículos 4 y 5, Pablo enfatiza y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Miren qué tremendo es esto. Analicemos el texto de forma detallada y por partes. Primero dice, pero Dios, o sea, la obra de salvación, de regeneración y de conversión procede de Dios primeramente. ¿Ves? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y ahí muestra el estado en que estábamos, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Dice ahí bien claro, aún, o sea, todavía estábamos muertos en pecados, aún estando nosotros muertos en pecados. Estábamos muertos en pecados cuando Dios decidió darnos vida y regenerarnos. ¿Ves? Eso es lo que dice el texto. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se dan cuenta? Qué interesante es esto. Entonces, nos dio vida. Nos dio vida. Es una palabra griega, esa frase proviene de una palabra griega que se pronuncia sinesopoisen. Sinesopoisen. Esta palabra significa hacer vivir juntamente. ¿Ves? Porque viene de la misma raíz. Aquí dice sin, que viene
que significa junto realmente, ¿ok? Y soul, que significa dar vida, ¿verdad? Vivir, del verbo zoe en griego, que significa dar vida o vivir. Eso es importante. Entonces, lo que significa es hacer vivir juntamente. Él nos hizo a nosotros vivir. Él nos hizo vivir a nosotros. Eso es lo que está diciendo. Eso enfatiza que la regeneración es un acto vivificante de Dios en aquellos que estaban espiritualmente muertos. Qué interesante es esto. ¿Se dan cuenta? Qué bonito es entender la palabra de esta manera. ¿Ok? Entonces, hermanos, miren ustedes, la regeneración es el corazón de la vida cristiana. Es una obra transformadora que cambia radicalmente al pecador, no por méritos propios, no por esfuerzo humano, no por una capacidad que nosotros teníamos para poder hacerlo, sino que fue por la pura gracia de Dios para con nosotros. La regeneración precede a la fe, es antes, nos regenera y por eso creemos. Y por eso ahora tenemos la capacidad de creer. Y por eso ahora tenemos la capacidad de venir, responder positivamente al llamado del Evangelio. Y por eso ahora nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos de nuestros pecados y venir con fe y responder al llamado del Evangelio, entender el mensaje del Evangelio, y entonces ahora podemos nosotros entregar completamente nuestras vidas a Cristo. Qué interesante es esto. En última instancia, se puede decir que la doctrina de la regeneración subraya la soberanía de Dios, el acto de Dios de salvarnos a nosotros, el deseo de Dios de salvarnos a nosotros sin que nosotros hagamos hecho cualquier otra cosa que podamos hacer para poder salvarnos. No podíamos hacer absolutamente nada. Sin embargo, entonces Dios decidió salvarnos. Aleluya.